invitación, una imposición, una invitación a detenernos en silencio para recibir una presencia. ¿Qué es el Adviento? Primero, un tiempo litúrgico. ¿Qué es la liturgia? Para nosotros los cristianos, ¿qué es la liturgia? ¿Van a misa o no van a misa? La liturgia es todo aquel misterio que celebramos dentro de la Eucaristía. Y la Eucaristía va teniendo tiempos propios. Entonces el Adviento primero es un tiempo litúrgico, es decir, un espacio determinado que la Iglesia nos da para prepararnos. Fíjense cuánto piensa la Iglesia en nosotros, que nos dedica, que piensa un tiempo propio para que nosotros nos preparemos. Primero, el Adviento es un tiempo litúrgico. Dice el Papa que nos invita, es decir, nos abre las puertas. Tú decides si entras o no entras a vivir el Adviento cristianamente. Las puertas están abiertas. Tú puedes decidir cómo celebrar el Adviento. Si lo has celebrado como los 30, 40 o 50 años que tienes, o 60, con una cena, con unos tamales y con una sidra, y que no te diga nada más que cuánto te gastaste en la cena. O tú te puedes preparar adentrándote al misterio de la venida de Jesús, tratando de renovar tu vida. Es una invitación, es un tiempo, es un espacio que la Iglesia nos abre y que nosotros decidimos si entramos o no entramos a vivir ese momento, ese tiempo de gracia. Dice el Papa Benedicto XVI que nos invita a detenernos. ¿De qué nos vamos a detener? De la vida tan ajetreada que vivimos. Las señoras se acuestan pensando qué van a hacer de desayunar mañana. ¿A qué hora se tienen que levantar? Si es una salsa de huevo, pues se levantan y en 10, 15 minutos ya la hicieron, no hay problema. Se pueden quedar más tiempo en la cama. Pero si quieren hacer unos omelette, huevito ahí con jamón, que sí, lleva más tiempo, te tienes que levantar más temprano. Todos, cada quien vivimos una vida ajetreada. Te levantas, el desayuno, o te bañas, desayuno, preparas a los hijos para la escuela, el trabajo, tu casa. Vivimos así. Dice el Papa Benedicto, es un tiempo para detenernos, para hacer un alto a nuestra vida, para revisar nuestra vida. Y lo principal dice, detenernos en silencio. Hay que hacer un silencio total en nuestra vida. Qué difícil es callar el exterior. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta venir en silencio? ¿Cuántos, no levanten la mano, el trayecto desde donde vienen hasta acá, los que llegaron hoy, los que llegaron desde ayer, en el camino rezaron el Santo Rosario en el carro mientras venían? ¿O prefirieron poner la comadre, el patrón, el disco de bandas? Callarnos a nosotros mismos exteriormente nos cuesta mucho. ¿Y para qué nos tenemos que callar? Para escuchar a Dios que nos habla. Dice Santa Teresa de Ávila que Dios habla a través de la conciencia. ¿Qué título le da Teresa de Ávila a la conciencia? Dice que es la loca de la casa. Así dice Santa Teresa de Ávila acerca de la conciencia, que la conciencia es la loca de la casa. ¿Por qué? Porque si tú haces silencio exterior y empiezas a hacer un silencio interior también, la conciencia te va a empezar a presentar y a reclamar ciertas situaciones de tu vida. Te va a pedir, te va a preguntar acerca de lo que hiciste o dejaste de hacer en favor de tu familia, en favor de tu prójimo, en favor de los que son tus compañeros de trabajo, de escuela. El Adviento pues va a ser este momento de gracia que la Iglesia nos regala. Un tiempo especial para que nosotros podamos
adentrarnos en nosotros mismos. Ojalá que un día se lo dediquen para ustedes, adéntrense en ustedes mismos, revisen su vida de este año, revisen todo lo que como matrimonio hicieron o dejaron de hacer, revísense. Esa es la intención del Adviento. Si ustedes se fijan, el esquema de los 4 domingos de Adviento tiene un tema propio. El primer domingo es la vigilancia, el segundo domingo es la conversión, el tercer domingo es la alegría, el anuncio, el gaudete que se llama cuando se prende la velita rosa, y el cuarto domingo es propiamente la encarnación, la anunciación del Hijo de Dios. El Adviento tiene un esquema propio, un tiempo propio, para que vigilemos, para que nos convirtamos, para que le abramos nuestro corazón a Dios y para que dejemos nacer a Jesús en nuestro corazón. Miren, Jesús ya se hizo hombre. Jesús, ¿cuándo se hizo hombre? Hace 2014 años. Hace 2014. Jesús ya se hizo hombre hace 2014 años. ¿Tú por qué no te has hecho como Jesús? Si Jesús desde hace 2014 años ya se hizo hombre, no se aferró a su condición de Dios, se anonadó, se hizo como uno de nosotros. ¿Por qué tú, después de todo lo que has visto en la persona de Jesús, su concepción, su nacimiento virginal, su presentación, su persecución, su pasión, su muerte, su resurrección, ¿por qué tú no te has convertido a Jesús? ¿Por qué, si Jesús ya se hizo hombre, tú, hombre, no te has hecho como Jesús? Si no nos hemos asemejado a Jesús, lo que yo les dije la vez pasada en Emaús con los de Córdoba, si no estamos buscando la santidad, estamos calentando el asiento. Mejor levantémonos, hagámonos a un lado y démosle lugar a otro consiguiente. Jesús ya se hizo hombre. Ahora tú, hombre, te tienes que hacer como Jesús. ¿Y cómo se hizo Jesús? Fue obediente, fue humilde, fue paciente, fue amoroso, fue misericordioso. Ese mismo Jesús hay que ser en medio de nuestras familias. Ese Jesús tiene que nacer en nuestras familias esta Navidad, pero va a nacer en nosotros y se va a reflejar en nosotros y se va a reflejar en ustedes. El Jesús del amor, el Jesús de la paz, el Jesús de la misericordia, el Jesús paciente, el Jesús tolerante. Entonces, miren, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, por favor. Vamos a adentrarnos un tanto más al misterio del nacimiento. Ya lo tienen, Evangelio de Lucas, capítulo 2. Sí, traen Biblia. No traen Biblia. No traen Biblia, de veras. Hijos de Adán y Eva, pues ¿a dónde iban? Hagan la pedir, allá afuera hablaban los protestantes, quienes que les prestan así. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, así queden sentaditos, dice: por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba que a todo el mundo inscribiese en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea llamada Belén, pues pertenecía a la casa y a la familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito.
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían: crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño, y todos los que lo vieron se asombraron de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían anunciado. Palabra del Señor. Bueno, pues adentrándonos al otro momento, que es el momento del tiempo litúrgico de la Navidad. ¿Cuándo empieza la Navidad? El 25 en la noche, el 24, pero propiamente el 25 en la noche. Ese es otro tiempo litúrgico. Del 25, ahí se le llama infraoctava. Son 8 o 9 días después de la Navidad que todavía se prolonga el tiempo de Navidad, desde la noche del 25, 9 días después, que se llama infraoctava. ¿Para qué es? Para hacer lo que escuchamos en el Evangelio, para que nuestro hogar se llene de alegría. Se vale tener miedo, sí. Se vale tener dudas, sí. Se vale no saber qué hacer, sí. Los pastores lo experimentaron. Cuando el ángel se le apareció, dijeron: ¿y nosotros por qué? Si somos unos humildes pastores. Los pastores en el tiempo de Jesús no contaban, no valían. Eran tenidos como lo peor. El peor trabajo que podía existir era ser pastor. Dicen los ángeles: ¿por qué a nosotros? Si nosotros somos nada, si nosotros somos nadie, si nosotros no contamos, ¿por qué a nosotros se nos anuncia? ¿Y para qué se les anuncia a ellos? Para que vayan y den testimonio con sus demás hermanos de que el Salvador ha nacido. Nosotros podemos tenerle miedo a Jesús, podemos no saberle cómo responder cuando tenemos un problema, podremos tener dudas, pero saber que Dios no nos va a pedir nada que no supere nuestras capacidades. Dios nos va a pedir cosas que nosotros sabemos que le vamos a poder dar. Imagínense a María Santísima, otro personaje de la Natividad, una niña de 15 años que sabía que estar embarazada fuera del matrimonio implicaba morir apedreada. ¿Qué hizo María? ¿Dijo que no? ¿Qué le respondió María al ángel? Le dijo María: pero ¿cómo yo si no he conocido varón? Le dice el ángel: no tengas miedo, que el Espíritu de Dios está contigo. Y le responde María: hágase en mí según tu palabra. Cuando ustedes tengan una crisis, un miedo, acuérdense, el Espíritu de Dios está con ustedes.
y díganle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Si me detectaron el cáncer y está avanzado y me han dicho que me voy a morir, díganle, hágase en mí. Y si la palabra de Dios es que tú dejes este mundo, sin ningún miedo. Si la palabra de Dios es que tú en esa prueba lo alabes y lo glorifiques más, no tengas miedo. En toda circunstancia de su vida, díganle como María, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo de decirle, no tengan miedo de decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque el Señor, como les vuelvo a repetir, no nos va a pedir algo mayor a nuestras fuerzas. No nos los va a pedir. Perdónenme las personas de Córdoba, ya les platicaba esto, disculpen que lo vuelvo a platicar, ya cuando llego a una cierta edad ya platico con las mismas historias. Para ilustrar esto, pídanle al Señor, hágase en mí según mi palabra. Yo les decía a ellos, cuando yo estaba terminando segundo de teología en el seminario, yo me enamoré, y me enamoré muy fuerte. Y la persona de la que enamoré me correspondió. Yo le dije al padre, al director espiritual, estoy enamorado, padre, tengo novia, siendo seminarista. Me mandaron con él, con el psicólogo, dijeron, no te vas a ir del seminario, quédate, pero esto lo vas a estar trabajando. Cada 8 días iba yo con el psicólogo y con el espiritual. Al final del año yo tenía que tomar una decisión, si quedarme en el seminario, pero decirle adiós a esta persona, o salirme y experimentar ya propiamente, libremente el noviazgo, ya como una opción. Cuando llega el momento de decidir, yo opto por quedarme en el seminario y decirle a ella adiós, muchas gracias, pero con el corazón deshecho. Yo seguía muy enamorado y así empecé el 3er año de teología muy enamorado. Y llegó septiembre, octubre, noviembre y yo ya no aguanté. Yo le dije al padre, ¿sabe qué? Yo ya me voy porque ya no, no aguanto estar aquí, no quiero estar aquí, necesito un tiempo para mí. Y me dijo el padre, ¿estás seguro? Que sí. Y me dijo, bueno, te voy a pedir el taxi. Me fui a mi cuarto, me encerré. Ya cuando el padre me fue a ver, me dice, ¿ya hiciste las maletas? Y digo, no, padre. Me dice, ten mi coche, vete del seminario, no vengas en todo el día hasta la tarde. Fui a hacer mi reflexión. En la tarde que regresé a la hora santa, jueves 24 de noviembre, yo le dije al Señor, dame una señal, dame una prueba de lo que tú quieres en mi vocación. Yo sí quiero, Señor, y sí te quiero servir, pero mi corazón se ha equivocado, tiene una crisis. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Jueves 24, domingo 20, viernes 26, sábado 27 de noviembre. Ese fin de semana coincidió con la venta de la revista del seminario. A mí me tocó vender revista en Tomatlán. Pasaron por mí a Chocamán a las 9:40 de la noche. Estaba otro compañero de ahí de Chocamán y me dice, paisano, dice, yo no me quiero ir. Ya ven los climas de ahorita, bueno, ya en noviembre, de neblina, chipi. Digo, pues yo también. Para esto, ese día que fui a mi casa, mi mamá no estaba. Yo casi no iba a la casa y el día que fui mi mamá no estaba. Yo me enojé, salí muy molesto de mi casa porque dije, bueno, el único día que vengo y no está, ¿de qué se trata? Me enojé, salí molesto de mi casa.
Tomamos el autobús 9:40, 10 para las 11 pasamos por los compañeros del Bosco, con los que salimos, 11:20, ya nos habíamos ido a la barranca aquí en Huatusco. Cuando se fue el autobús, yo me acuerdo de una vuelta, pero dicen que dimos más. Cuando yo reaccioné, cuando a mí me hablaron, yo ya estaba metido abajo de los asientos, todo el autobús, o sea, todo el techo se desbarató. Y cuando nos llevaron aquí al hospital a Huatusco, llega el padre espiritual y me dice, nos dice, cuando yo le dije que me confesara, yo me puse a llorar todo lo que vas pasando, y me dijo el padre al final, algo le debes a Dios que ni con la vida le pagas, porque si Él hubiera querido, este era el momento perfecto para haberte llevado. Cuando yo regresé a mi casa, me acuerdo que a mi mamá, fui a misa, me llevaron a misa ese día, y le dije al Señor, esto es lo que yo quería confirmar, que tú me querías para ti. Fue cuando dije, la experiencia de enamorarme fue bonita, sí, pero Dios me confirmó su llamado. Hay que decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra, aunque su palabra en el momento nos tenga que doler, porque nos tiene que doler. El salto de fe que Dios nos va a pedir es un salto de fe que sin duda se va a manifestar en ti o con uno de los tuyos. Y es cuando le tienes que decir al Señor, hágase en mí. No quiero, tengo miedo, tengo dudas. Hágase en mí, Señor. Ayúdame para que se haga en mí. María era una niña de 15 años. Sabía que iba a morir apedreada y le dijo, hágase en mí según tu palabra. Pídanle mucho a Dios que cuando les pida esa prueba de fe, esa confirmación de su fe, sean capaces de decirle, hágase en mí según tu palabra. En José podemos ver otra imagen de esta confianza en Dios. Bueno, regresando a esto que les compartía, desde ahí yo entendí que hay que pensarle 2 veces para pedirle a Dios, porque lo que le pides Dios te lo concede. Cuando yo le dije, Señor, dame una señal, Señor, dame una prueba, pues yo no esperé que fuera así y que conmigo se llevara otros 13, cuando éramos 15 que veníamos en el autobús. Tal vez, como dice el dicho, por justos para pecadores, así va el dicho. Tal vez alguno de mis compañeros que venía iba igual que yo, no sé. Pero como Dios, a pesar de las circunstancias en las que nosotros estemos, como María en aquel momento en Nazaret, hace su obra. Y su obra es darnos a Jesús. La obra de Dios es darnos a Jesús. Cuando María le dijo, hágase en mí según tu palabra, inmediatamente Dios le dio a Jesús. Y con Jesús su Espíritu. Esa es la intención de Dios. Cuando ustedes le digan a Dios, hágase en mí según tu palabra, Dios les va a dar a Jesús y a su Espíritu. Y con Jesús y su Espíritu, ¿a qué le temeremos? Se vale chillar, se vale chillar. Se vale acobardarse, se vale tener miedo. Pero saber que al final será Jesús el que esté, el que ilumine nuestro camino. Les digo así, José, otro personaje del nacimiento, pobre José, ni la debía ni la temía. Ya una persona muy adulta, José, dicen
Los biblistas, que ya era mucho mayor que María, y mucho mayor, les estoy diciendo que José ya pasaba de los 40 y tantos o de los 50, con una niña de 15 años. No puedo decir que depravado a bendito José, pero fíjense cómo Dios escoge sus artífices. José, que pensó en no ser la burla de su pueblo, dice, pero también pensó en María: le doy un libelo de repudio, donde yo me estoy separando de ella, para que ella no muera apedreada. José tuvo miedo y pensaba huir. Y le dijo el ángel en su sueño: ¿dónde vas, José? Si tú vas a ser el papá del Hijo de Dios. Quédate, no tengas miedo. Y José decide quedarse. ¿Por qué? Porque después de que el ángel le dijo no tengas miedo, con él se quedó Jesús y su espíritu. Cuando Dios llama, siempre va a ser en ese esquema. Nos va a llamar inmediatamente, nos va a dar la fortaleza de la persona de Jesús y de su espíritu. Josecito, un hombre ya mayor, justo, casto varón, esposo de María, padre adoptivo de Dios aquí en la tierra. ¿Quién le enseñó a utilizar el martillo, el serrucho, los clavos a Jesús? José. Jesús era Dios, pero no por ser Dios. Jesús también zurró los pañales. Jesús también le dio cólicos con la leche de la mamá, ¿cómo se llama? Agruras, todo eso que les da a los niños. Reflujo. Jesús también hizo travesuras, y si no, cuando se le perdió a sus papás. Jesús fue un niño normal y que todo lo aprendió de María y de José. Dice el Evangelio, después, ya cuando termina el acontecimiento de la presentación, que Jesús fue creciendo en sabiduría y en gracia. Es decir, que a rezar y que a trabajar lo enseñó María y José. Las Marías y los Josés de hoy son la familia, son ustedes. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos a crecer en sabiduría y en gracia. A ustedes les toca ese papel. Quienes les toca ser maíz, a ustedes les toca ser María, José a la vez. Quienes tienen la oportunidad de estar los dos son María y José. Ese es el acontecimiento de la Navidad. Eso tiene que hacer en nosotros la Navidad. Que reconozcamos y que dejemos nacer a Jesús en nuestra vida. Les decía hace un rato, Dios ya se hizo hombre, Jesús ya se hizo hombre. Ahora, hombre, tú hazte como Jesús. Porque si no te haces como Jesús, estamos calentando el asiento de la vida nada más. Tenemos que luchar por ser como Jesús. Tenemos que esforzarnos por ser como Jesús. Y con esto termino. Los demás personajes, no secundarios, pero que ahí están: pastores, ángeles pastores y animalitos. Seres que no contaban los pastores, animalitos, seres irracionales, pero que son a los primeros que se les anuncia que el Hijo de Dios va a nacer. Jesús, Dios, tiene una predilección por todos nosotros, por los humildes, por los pobres. Y por eso el Papa Francisco nos dijo al inicio de su pontificado: quiero una iglesia pobre para los pobres. No solo materialmente hablando, sino una iglesia pobre
material, pero una iglesia también pobre espiritualmente. Es decir, una iglesia que no se aferre a sus títulos. Qué feo es aquel personaje que se aferra a su título, su eminentísima, Monseñor, ilustrísima. A esto se refería el Papa Francisco. Quiero una iglesia pobre de títulos, una iglesia que no se aferre a eso. Dice él, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia aburguesada. Y la iglesia accidentada vamos a ser nosotros. En el camino nos tenemos que tropezar, nos tenemos que accidentar, pero tenemos que ser una iglesia que vuela a oveja, una iglesia que esté abierta, una iglesia que esté dispuesta a. ¿Por qué? Porque Jesús el día de su nacimiento se manifiesta a los pobres, a los humildes, a los que son tenidos por nada. Esos somos nosotros. ¿Quién de aquí se siente rico materialmente hablando? ¿Quién de aquí es rico espiritualmente hablando? Yo no sé, pero al final del día, cuando hacemos nuestro examen de conciencia, yo siempre digo al Señor, pues otra vez te salgo debiendo. En el espíritu vamos luchando. A eso se refiere. Ojalá que la noche del 24, cristiana y santamente, vayan a misa, lleguen a su casa, cenen, convivan, brinden. Una vez que termina eso, vayan al nacimiento donde pusieron al niño Dios y hagan su oración como familia. Vean la fragilidad de Dios en un niño y pregúntense, ¿quién soy yo para que mi Dios, para aquel que yo me arrodillo en el sagrario, para aquel que yo venero, adoro y alabo, hoy se haga pequeñito, frágil, en un niño, en un indefenso? ¿Quién soy yo para que Dios se haga como yo? He dado lo suficiente, he hecho méritos para merecer que Dios venga así a mi vida. Y ustedes mismos revisen, hagan esa revisión, hagan su oración como familia, váyanse a dormir cristianamente y al otro día se van a misa en paz. Porque si agarran la chupifiesta el 24 de la noche, al otro día van a misa como cueritos de cochino, nomás ancochados, todos crudos. Brinden, sí, pero cristianamente. San Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes tanta agua, de vez en cuando tómate una copa de vino o un trago de vino, porque ve el agua como te está dejando. El mismo San Pablo se lo dijo a Timoteo, tómense una copita de vino y váyanse a dormir cristianamente. ¿Saben? ¿Alguna pregunta, duda o comentario?